En el corazón helado de la Rusia del siglo XVI, entre los salones sombríos del Kremlin, un niño de apenas 3 años contemplaba el mundo a través de ojos que jamás conocerían la inocencia. Iván Vasilievich nació en el año 1530, hijo del gran príncipe Vasili III de Moscú, heredero de un imperio que se extendía por las vastas llanuras rusas. Pero el destino le había preparado un sendero pavimentado con sangre y traición, moldeando su alma desde los primeros instantes de existencia. Cuando Iván cumplió apenas 3 años, la muerte visitó el palacio con su guadaña implacable. Vasili III, su padre, sucumbió a una dolencia misteriosa, dejando el trono en manos de un infante y el poder real en las garras ambiciosas de los boyardos. La alta nobleza rusa, que hacía mucho aguardaba una ocasión para ampliar su influencia. El pequeño Iván observaba impotente, mientras esos hombres poderosos conspiraban y maquinaban por los corredores que debían ser su hogar, transformando cada sombra en una amenaza latente. Elena Glinskaya, su madre, asumió la regencia con puño de hierro, intentando proteger al hijo y mantener unido un reino que amenazaba con fragmentarse. Durante 5 años, gobernó con determinación férrea, sofocando rebeliones, fortaleciendo las fronteras y manteniendo a los boyardos bajo control. Pero en el año 1538, cuando Iván tenía solo 8 años, Elena falleció repentinamente. Las circunstancias de su deceso estuvieron envueltas en misterio y sospechas de envenenamiento flotaban en el aire como humo venenoso. Con la muerte de la madre, Iván quedó completamente a merced de los boyardos, quienes no tardaron en mostrar su verdadero carácter. Los Shuisky y los Belsky, las 2 familias nobles más poderosas, iniciaron una guerra sorda por el control de la regencia, utilizando al joven zar como peón en sus juegos políticos. Iván era tratado no como el legítimo heredero del trono, sino como un obstáculo molesto que debía tolerarse hasta que pudiera ser manipulado por completo. Los años que siguieron fueron de humillación constante y crueldad psicológica. Los boyardos entraban en sus aposentos privados sin ceremonia. Ignoraban su presencia durante reuniones importantes del consejo y con frecuencia lo dejaban con hambre y mal vestido, como forma de demostrar quién realmente gobernaba el reino. Iván aprendió que sus palabras carecían de peso, que sus órdenes eran desoídas y que incluso sus sirvientes más cercanos respondían primero a los nobles antes de atender sus necesidades. Durante una de las reuniones del consejo, cuando Iván tenía 10 años, se atrevió a cuestionar una decisión tomada por los Shuisky. Iván Shuisky, el regente de facto, miró al niño con desprecio y declaró que los infantes debían permanecer en silencio mientras los hombres discutían asuntos de Estado. El joven zar fue escoltado fuera de la sala bajo las risas ahogadas de los demás boyardos, una humillación que ardió en su alma como hierro al rojo vivo. Por la noche, solo en sus aposentos, Iván comenzó a desarrollar una comprensión siniestra sobre la naturaleza del poder. Percibió que la fuerza y el miedo eran las únicas monedas que realmente importaban en ese mundo de lobos disfrazados de corderos. Comenzó a observar atentamente cómo los boyardos se trataban entre sí, cómo tramaban, cómo castigaban enemigos y recompensaban aliados. Cada traición presenciada, cada acto de crueldad atestiguado, se grababa en su memoria como lecciones de supervivencia. El joven Iván halló refugio en los libros, devorando crónicas históricas y tratados sobre gobernanza. Leía sobre los grandes zares del pasado, sobre cómo consolidaron el poder y eliminaron amenazas. Estudió las tácticas de los emperadores bizantinos, aprendió sobre la organización de los ejércitos mongoles que un día dominaron sus tierras
y absorbió cada estrategia de poder que encontraba en las páginas amarillentas de los manuscritos antiguos. Pero no eran solo los libros los que educaban al futuro zar. Los propios boyardos, en su arrogancia, inadvertidamente le enseñaron las lecciones más valiosas sobre traición y venganza. Iván observaba cómo cambiaban de alianza según la conveniencia, cómo eliminaban rivales mediante acusaciones falsas, cómo usaban la violencia para mantener a los subordinados en línea. Cada método cruel que presenciaba era catalogado en su mente para uso futuro. Durante una fiesta en el palacio, cuando Iván tenía 12 años, presenció la ejecución de un boyardo por traición. El hombre fue arrastrado al patio interior del Kremlin, donde le fue cercenada la cabeza ante una multitud de nobles que observaban con expresiones impasibles. Iván contempló todo desde la ventana de sus aposentos, notando cómo el temor danzaba en los ojos de los presentes, cómo el poder absoluto sobre la vida y la muerte silenciaba incluso a los más arrogantes. En ese instante, algo oscuro y definitivo se cristalizó en su alma. Comprendió que la clemencia era interpretada como debilidad y que solo mediante el terror absoluto podría garantizar que jamás volvería a ser humillado u olvidado. A los 17 años, en el año 1547, Iván Vasilievich estaba listo para reclamar su destino. Tras años de humillación y aprendizaje forzado en manos de los boyardos, el joven se había transformado en algo muy distinto del niño asustado que había sido. Su mente aguda había absorbido no solo las lecciones de los libros, sino también las duras realidades del poder político ruso. Había llegado el momento de su coronación y con ella el nacimiento del primer zar de todas las Rusias. La ceremonia de coronación fue planeada con magnificencia sin precedentes en la historia rusa. Iván decidió que no sería coronado solo como Gran Príncipe de Moscú, título tradicional de sus ancestros, sino como zar, una palabra derivada de César, que situaría a Rusia al mismo nivel del Sacro Imperio Romano y del Imperio Bizantino. Este no era solo un cambio de título, sino una declaración audaz de que Rusia emergía como una gran potencia europea bajo su liderazgo. En la Catedral de la Dormición, en el corazón del Kremlin, cientos de dignatarios, boyardos, clérigos y embajadores extranjeros se reunieron para presenciar este momento histórico. Iván caminaba por la nave central vestido con ropajes ceremoniales bordados con hilos de oro, llevando consigo no solo las insignias del poder, sino también el peso de sus ambiciones. Cuando el metropolitano Macario colocó la corona de monómaco sobre su cabeza, Iván no solo se convertía en gobernante, sino que transformaba fundamentalmente la naturaleza del poder ruso. Sus primeras acciones como zar revelaron una mente estratégica sorprendentemente madura. Iván comprendió que para consolidar su poder necesitaba primero modernizar y reorganizar por completo la estructura administrativa del imperio. Inició una serie de reformas que revolucionarían la Rusia medieval, comenzando por la creación de un nuevo código legal, el Sudebnik de 1550. Que establecía leyes uniformes en todo el territorio ruso y reducía significativamente los privilegios arbitrarios de los boyardos. La reforma militar fue aún más impresionante. Iván reorganizó por completo el ejército ruso, creando los primeros regimientos permanentes de infantería, los Streltsí, equipados con armas de fuego importadas de Europa Occidental. Estableció una jerarquía militar basada en el mérito en vez del nacimiento, promoviendo oficiales capaces independientemente de su origen social. Este cambio no solo fortaleció militarmente a Rusia, sino que también creó una nueva clase de servidores leales directamente al zar, reduciendo su dependencia de la voluble nobleza tradicional.
En el año 1552, Iván demostró su competencia militar al liderar personalmente el asedio de Kazán, capital del Kanato de Kazán, un estado sucesor de la Horda de Oro que durante siglos había aterrorizado las fronteras rusas. La campaña fue meticulosamente planeada, combinando tácticas militares occidentales con conocimiento local de las condiciones de combate en la estepa. Cuando las murallas de Kazán finalmente cedieron tras semanas de bombardeo, Iván no solo conquistó una victoria militar decisiva, sino que también liberó a miles de esclavos rusos que habían sido capturados en incursiones tártaras a lo largo de los años. La conquista de Kazán fue seguida por la toma de Astracán en el año 1556, extendiendo el control ruso hasta el mar Caspio y dominando por completo el curso del río Volga. Estas victorias no eran solo expansiones territoriales, sino que representaban la subyugación definitiva de los últimos remanentes del yugo mongol que había dominado a Rusia por más de 2 siglos. Iván había roto las cadenas que ataban a su pueblo a un pasado de servidumbre. Durante estos primeros años de reinado, Iván también demostró considerable habilidad diplomática. Estableció relaciones comerciales con Inglaterra mediante la Compañía de Moscovia, abriendo nuevas rutas comerciales que trajeron prosperidad y tecnología occidental a Rusia. Negoció tratados con diversos principados europeos, posicionando a Rusia como un actor importante en la política continental. Su correspondencia con la reina Isabel I de Inglaterra revelaba no solo su educación refinada, sino también su visión a largo plazo para transformar a Rusia en una potencia moderna. El joven zar también mostró interés genuino por el bienestar de sus súbditos. Promovió reformas económicas que estimularon el comercio interno, estableció nuevas ciudades a lo largo de las rutas comerciales conquistadas e implementó políticas que protegían a los campesinos de los abusos más flagrantes de los señores locales. Su popularidad entre el pueblo común crecía constantemente, contrastando con la desconfianza que inspiraba entre los boyardos, quienes veían sus reformas como amenazas directas a los privilegios tradicionales. En el año 1547, Iván contrajo matrimonio con Anastasia Romanovna Zakharina Yureva, elegida mediante un proceso de selección que involucró a cientos de candidatas de familias nobles por todo el imperio. Anastasia no era solo hermosa, sino también inteligente y políticamente astuta, convirtiéndose en una consejera valiosa y una influencia moderadora sobre los impulsos más severos del zar. Su matrimonio fue visto como una unión que prometía estabilidad dinástica y continuidad de las reformas progresistas. Durante estos años dorados, Iván parecía ser la encarnación del gobernante ideal renacentista, educado, visionario, militarmente competente y comprometido con la modernización de su reino. Embajadores extranjeros lo describían como uno de los monarcas más impresionantes de Europa, capaz de discutir teología con eruditos, estrategia militar con generales y asuntos comerciales con mercaderes. Rusia, bajo su liderazgo, florecía como nunca antes, expandiéndose territorialmente, prosperando económicamente y ganando respeto internacional. Nadie podía prever que dentro de pocos años, este mismo hombre se transformaría en el tirano más temido de la historia rusa, dejando un rastro de terror que mancharía su reputación para siempre. En el año 1560, la vida de Iván cambió irrevocablemente cuando la tragedia golpeó su corazón con la fuerza de una espada. Anastasia, su amada esposa y única persona en quien confiaba plenamente, enfermó repentinamente con síntomas misteriosos que confundieron a los médicos de la corte. Durante semanas, Iván permaneció a su lado, observando impotente mientras la mujer que había traído luz a su existencia languidecía ante sus ojos. Cuando ella falleció en agosto de ese año, algo fundamental se quebró en el alma del zar,
liberando demonios que habían permanecido dormidos desde su infancia traumática. La muerte de Anastasia no fue solo una pérdida personal devastadora, sino que también eliminó la única influencia moderadora sobre la personalidad cada vez más volátil de Iván. Ella había sido su confidente, consejera y la única persona capaz de calmar sus sospechas paranoicas cuando éstas comenzaban a emerger. Sin su presencia estabilizadora, las semillas de la desconfianza plantadas durante sus años de humillación en manos de los boyardos empezaron a germinar con vigor asombroso. Las circunstancias de la muerte de Anastasia alimentaron inmediatamente las sospechas del zar. Los síntomas que ella presentó, vómitos, convulsiones y deterioro físico rápido, eran consistentes con envenenamiento, una práctica común en la política rusa de la época. Iván comenzó a ver conspiración en cada mirada, traición en cada susurro y evidencia de sabotaje en cada evento aparentemente casual. La paranoia que había sido controlada durante los años felices de su matrimonio estalló con fuerza incontrolable. Se ordenaron investigaciones de inmediato, con Iván exigiendo que cada persona que había estado cerca de Anastasia durante su enfermedad fuera interrogada minuciosamente. Médicos, criados, cocineros, incluso sacerdotes que habían administrado los últimos sacramentos fueron sometidos a cuestionamientos intensos. Cuando estas investigaciones no produjeron culpables evidentes, Iván comenzó a ampliar su círculo de sospechosos, incluyendo boyardos que durante años consideró aliados leales. La transformación psicológica del zar fue observada con creciente alarma por los miembros de la corte. El hombre que había sido conocido por su racionalidad y visión estratégica empezó a exhibir comportamientos erráticos y explosiones de ira desproporcionadas. Durante reuniones del Consejo, Iván interrumpía discusiones para hacer acusaciones paranoicas contra participantes, alegando que tramaban contra él o que habían sido cómplices en la muerte de su esposa. En diciembre de 1564, la paranoia de Iván alcanzó un punto crítico. Convencido de que los boyardos planeaban un golpe para removerlo del trono, tomó una decisión que impactó a toda Rusia. Abandonó Moscú, llevándose consigo solo a su familia inmediata, algunos sirvientes leales y el tesoro real. La partida súbita del zar dejó al gobierno en estado de parálisis total, sin que nadie supiera si pretendía regresar o si había efectivamente abdicado. Iván se estableció en la Sloboda de Alexandrov, una propiedad rural a 100 kilómetros de Moscú, transformándola en una fortaleza improvisada, rodeada de guardias armados y medidas de seguridad paranoicas. Desde allí, envió 2 cartas que revelarían sus verdaderas intenciones y marcarían el inicio de una nueva fase sombría en su reinado. La primera carta, dirigida al metropolitano y a los boyardos en Moscú, era una acusación devastadora contra toda la clase gobernante rusa. Iván acusaba a los nobles de traición sistemática, corrupción desenfrenada y conspiración contra su persona y familia. Alegaba que desde su infancia los boyardos habían conspirado para debilitar el poder zarista, enriqueciéndose a costa del Estado y saboteando sus reformas progresistas. La carta culminaba con una declaración de que ya no confiaba en ningún miembro de la alta nobleza y que consideraba imposible gobernar con tal nivel de traición a su alrededor. La segunda carta, dirigida al pueblo común de Moscú, tenía un tono completamente diferente. En ella, Iván se presentaba como el protector de los intereses populares contra la opresión de los boyardos corruptos. Explicaba que su partida no representaba abandono de sus deberes, sino una negativa a continuar gobernando bajo las condiciones actuales, donde sus esfuerzos por defender al pueblo eran constantemente saboteados por traidores en la corte. El impacto de estas cartas fue inmenso. En Moscú,
El pánico se extendió entre los boyardos, quienes percibieron que sus posiciones y posiblemente sus vidas estaban en peligro. Al mismo tiempo, el pueblo común, que se había beneficiado de las reformas de Iván, comenzó a presionar por su retorno, temiendo que su ausencia resultara en un retorno al caos de la regencia de los boyardos. Se enviaron delegaciones a Alexandrov, suplicando al zar que regresara. Iván recibió estas delegaciones con una mezcla de desdén y satisfacción, percibiendo que había logrado colocar a todo el establishment político ruso en posición de vulnerabilidad. Sus demandas para regresar eran claras e innegociables. Exigía poder absoluto para castigar traidores como considerara apropiado, sin interferencia del Consejo de Boyardos ni de la Iglesia. Tras semanas de negociaciones tensas, los boyardos, enfrentando presión creciente del pueblo y temiendo el colapso completo del Estado, accedieron a las demandas de Iván. En febrero de 1565, él regresó triunfante a Moscú, pero ya no como el reformador benevolente de los primeros años de reinado. El hombre que volvió era fundamentalmente distinto, paranoico, implacable y armado con poder absoluto para implementar una visión de gobierno basada en el terror sistemático. La tragedia personal se había transformado en catástrofe nacional, y Rusia estaba a punto de conocer un lado de Iván que haría que su apodo de El Terrible fuera recordado con genuino horror por siglos venideros. Con poder absoluto finalmente en sus manos, Iván comenzó de inmediato a implementar el sistema más brutal y sistemático de represión política que Rusia jamás había presenciado. En el año 1565, anunció una división radical del territorio ruso que impactaría a contemporáneos e historiadores por su audacia y crueldad. El imperio sería dividido en dos partes distintas: la Zemshchina, que permanecería bajo administración tradicional de los boyardos, y la Oprichnina, que quedaría bajo control directo y absoluto del zar. La Oprichnina no era solo una división administrativa, sino una revolución completa en la estructura social y política rusa. Iván seleccionó personalmente las tierras más ricas y estratégicas del imperio, incluyendo rutas comerciales vitales, ciudades prósperas y fortalezas militares importantes, incorporándolas a su esfera de control directo. Esta división dejó a los boyardos tradicionales con territorios fragmentados y económicamente menos viables, neutralizando efectivamente su poder como clase. Para administrar y vigilar la Oprichnina, Iván creó una fuerza completamente nueva: los Oprichniki. Estos hombres eran seleccionados no por linaje noble o riqueza familiar, sino por lealtad absoluta al zar y disposición para ejecutar sus órdenes más extremas sin cuestionamiento. Iván entrevistaba personalmente a cada candidato, buscando individuos que hubieran sufrido injusticias a manos de los boyardos o que tuvieran motivos personales para desear venganza contra el antiguo orden social. El simbolismo de los Oprichniki era deliberadamente siniestro y psicológicamente calculado para inspirar terror. Vestían uniformes completamente negros, montaban caballos negros y llevaban dos símbolos macabros atados a las sillas de sus caballos: una cabeza de perro y una escoba. La cabeza de perro representaba su lealtad canina al zar, mientras que la escoba simbolizaba su misión de barrer fuera de Rusia a todos los enemigos del régimen. Esta imaginería no era accidental, sino cuidadosamente diseñada para crear un aura de terror sobrenatural alrededor de la fuerza. Los Oprichniki operaban con autoridad ilimitada dentro de los territorios de la Oprichnina, respondiendo solo al propio Iván. Podían arrestar, interrogar, torturar y ejecutar a cualquier persona sospechosa de deslealtad sin necesidad de evidencia legal o proceso formal.
Sus tácticas incluían métodos de tortura sofisticados que Iván había estudiado en textos históricos sobre la Inquisición española y otras organizaciones represivas europeas, adaptándolos a las condiciones rusas. Las ejecuciones realizadas por los opríchniki eran frecuentemente públicas y elaboradamente crueles, destinadas no solo a eliminar enemigos, sino también a aterrorizar a posibles opositores. Los métodos incluían empalamiento, desollamiento vivo, desmembramiento lento y ahogamiento en agua hirviendo. Iván a menudo supervisaba personalmente estas ejecuciones, tomando notas sobre la eficacia de diferentes métodos de tortura y refinando las técnicas para maximizar tanto el sufrimiento como el impacto psicológico sobre los observadores. La paranoia de Iván se manifestaba a través de un sistema elaborado de espionaje y denuncia. Estableció redes de informantes en todos los niveles de la sociedad, desde sirvientes domésticos hasta clérigos, incentivando delaciones mediante recompensas financieras y amenazas de castigo por no reportar actividades sospechosas. Esta atmósfera de desconfianza universal destruyó relaciones familiares y de amistad, creando una sociedad donde nadie podía confiar en nadie. El propio Iván se volvió cada vez más recluso y paranoico, residiendo principalmente en Alexandrov, que transformó en una fortaleza casi inexpugnable. El complejo estaba rodeado por múltiples capas de fortificaciones, guardias armados y dispositivos de seguridad elaborados. Incluso dentro de la fortaleza, Iván cambiaba constantemente de habitaciones, probaba toda comida en busca de venenos y mantenía un círculo cada vez más pequeño de confidentes. Durante este periodo, Iván desarrolló rituales personales extraños que reflejaban su deterioro psicológico. Pasaba horas diarias en oración obsesiva, a menudo flagelándose como penitencia por sus pecados, pero simultáneamente planeando nuevas atrocidades contra sus enemigos. Esta contradicción entre religiosidad extrema y crueldad sistemática se convirtió en una característica definitoria de su personalidad fragmentada. La economía rusa comenzó a sufrir gravemente bajo el sistema de la oprichnina. La constante amenaza de confiscación de propiedades y ejecución arbitraria desalentaba inversiones y actividad comercial. Muchas familias nobles huyeron a países vecinos, llevándose consigo capital y experiencia administrativa. Campos agrícolas fueron abandonados a medida que campesinos huían de las áreas bajo control directo de los opríchniki, temiendo ser atrapados en purgas. La comunidad internacional comenzó a ver a Rusia con creciente horror y desconfianza. Embajadores europeos enviaban reportes impactantes sobre las atrocidades que presenciaban, describiendo a Iván como un tirano comparable a los peores ejemplos de la antigüedad. Las relaciones diplomáticas se deterioraron a medida que otras cortes europeas dudaban en mantener contacto cercano con un régimen tan brutal. Incluso entre los propios opríchniki, la paranoia de Iván se manifestaba mediante purgas regulares. Comandantes que se volvían demasiado poderosos o populares eran eliminados bajo acusaciones de traición, creando una atmósfera de terror incluso entre sus ejecutores más leales. Esta inestabilidad constante dentro de la propia organización represiva demostraba que ni siquiera la lealtad absoluta garantizaba seguridad en el imperio del terror que Iván había creado. En el invierno de 1569, la paranoia de Iván alcanzó un pico mortal que resultaría en el episodio más sangriento de su reinado. Información falsa, posiblemente plantada por enemigos o producto de su propia mente deteriorada, llegó al zar alegando que la próspera ciudad de Nóvgorod, una de las más antiguas y ricas de Rusia, conspiraba para separarse del imperio y unirse al reino de Polonia-Lituania. Para Iván, cuya paranoia había transformado cualquier rumor en evidencia irrefutable de traición,
Esta información representaba la confirmación de sus peores temores sobre una conspiración generalizada contra su autoridad. Nóvgorod no era una ciudad cualquiera en la geografía política rusa. Durante siglos había sido una república comercial independiente, controlando vastas redes de comercio que se extendían del Báltico al Mar Negro. Su incorporación al Principado de Moscú había sido relativamente reciente y muchos novgorodianos aún mantenían recuerdos nostálgicos de su autonomía perdida. Esta historia de independencia, combinada con su considerable riqueza y población educada, la convertía en un blanco natural para las sospechas de un gobernante obsesionado con la conspiración y el separatismo. Durante meses, Iván planeó meticulosamente lo que consideraba una operación militar necesaria para eliminar de una vez por todas el núcleo de la resistencia boyarda a su autoridad. En su mente distorsionada, Nóvgorod se había convertido en el símbolo de todo lo que estaba mal con el antiguo orden ruso. Riqueza no controlada por el Estado, población educada capaz de pensamiento independiente y tradiciones de autonomía local que desafiaban el absolutismo zarista. A finales de diciembre de 1569, Iván partió de Moscú con un ejército de 15.000 hombres, incluyendo a sus oprichniki más brutales y unidades regulares del ejército. La expedición fue disfrazada como una visita religiosa a los monasterios de la región, pero los preparativos militares y la cantidad de equipo de tortura transportado revelaban las verdaderas intenciones de la misión. Durante la marcha, Iván ordenó que todas las ciudades menores en el camino fueran pacificadas, resultando en ejecuciones sumarias de cientos de personas sospechosas de simpatía por Nóvgorod. Cuando el ejército zarista llegó a las afueras de Nóvgorod en enero de 1570, la ciudad fue completamente cercada, haciendo imposible cualquier escape. Iván estableció su cuartel general en el monasterio de San Jorge, transformando el lugar sagrado en centro de operaciones para lo que se convertiría en una de las masacres más sistemáticas de la historia medieval europea. Durante 5 semanas, el terror metódicamente planeado y ejecutado transformaría a una de las ciudades más prósperas de Rusia en un cementerio. Las ejecuciones comenzaron inmediatamente tras el establecimiento del cerco. Iván había preparado listas detalladas de traidores que incluían no solo boyardos y mercaderes ricos, sino también clérigos, artesanos e incluso campesinos acusados de apoyar la supuesta conspiración. Los métodos de ejecución fueron deliberadamente variados y crueles, destinados a maximizar tanto el sufrimiento de las víctimas como el terror de los sobrevivientes que eran obligados a presenciarlos. Familias enteras eran arrastradas de sus hogares durante redadas nocturnas conducidas por los oprichniki. Padres eran forzados a presenciar la tortura de sus hijos, esposas eran violadas ante sus maridos y niños eran asesinados mientras sus padres suplicaban por clemencia. Iván personalmente supervisaba muchas de estas ejecuciones, tomando notas sobre las reacciones de las víctimas y aparentemente obteniendo satisfacción psicológica del espectáculo de la muerte y la desesperación. El río Voljov, que atraviesa Nóvgorod, se convirtió en un instrumento de ejecución masiva. Cientos de personas fueron atadas con piedras y arrojadas al agua helada, mientras otras eran forzadas a romper el hielo para luego ser ahogadas en las aguas turbulentas. Durante las semanas de la masacre, el río literalmente se volvió rojo con sangre y se bloqueó con cadáveres, creando una imagen apocalíptica que testigos describieron como el fin del mundo.
Los monasterios e iglesias de Nóvgorod, tradicionalmente lugares de santuario, fueron profanados sistemáticamente. Monjes fueron torturados para revelar ubicaciones de tesoros escondidos, íconos sagrados fueron destruidos o robados, y los propios edificios religiosos fueron transformados en centros de tortura y ejecución. Iván justificaba estas profanaciones alegando que el clero local estaba corrupto y participaba activamente en la conspiración contra su autoridad. La riqueza acumulada de Nóvgorod a lo largo de siglos fue sistemáticamente saqueada. Casas de mercaderes fueron invadidas, cofres fueron rotos y cualquier objeto de valor fue confiscado para el tesoro zarista. Este saqueo no fue caótico, sino metódicamente organizado, con inventarios detallados siendo mantenidos y la riqueza siendo redistribuida entre los oprichniki como recompensa por su lealtad y participación en la masacre. Las estimaciones del número de muertos varían entre historiadores, pero fuentes contemporáneas sugieren que entre 15.000 y 60.000 personas perecieron durante la masacre de Nóvgorod. Considerando que la población total de la ciudad era de aproximadamente 30.000 habitantes, esto significó esencialmente el exterminio de una generación entera de novgorodianos. Los sobrevivientes fueron en su mayoría niños pequeños y algunos adultos seleccionados para servir como testigos del poder zarista. Cuando Iván finalmente partió de Nóvgorod en febrero, dejó atrás una ciudad fantasma. Las calles estaban cubiertas de cadáveres, las casas vacías resonaban con el viento y los pocos sobrevivientes vagaban como espectros entre las ruinas de sus vidas anteriores. La prosperidad comercial que había caracterizado a Nóvgorod durante siglos fue completamente destruida y la ciudad jamás recuperaría su importancia económica o política anterior. La masacre de Nóvgorod marcó un punto de no retorno en la carrera de Iván como tirano. Incluso sus aliados más cercanos comenzaron a cuestionar su cordura mental, mientras que la comunidad internacional pasó a ver a Rusia como un estado paria gobernado por un lunático sanguinario. El episodio demostró que no había límites para la crueldad de Iván cuando su paranoia era desencadenada, estableciendo un precedente terrible que acecharía a Rusia en los años venideros y probaría que ni siquiera la lealtad histórica o la prosperidad económica podían proteger a una comunidad de la furia de un zar enloquecido por el poder. En el año 1580, tras décadas de terror sistemático contra sus súbditos, la paranoia de Iván había crecido hasta tal punto que ni siquiera su propia familia escapaba de sus sospechas mortíferas. El hombre que había transformado a Rusia en un imperio del miedo ahora vivía como prisionero de sus propios demonios mentales, incapaz de confiar en nadie, incluyendo a aquellos que compartían su sangre y debían ser sus herederos más naturales. Iván Ivanovich, su hijo mayor y heredero aparente, había crecido bajo la sombra aterradora de su padre, presenciando desde niño las atrocidades cometidas en nombre de la seguridad del Estado. A los 27 años, el joven príncipe se había desarrollado en un hombre inteligente y políticamente astuto, pero también profundamente traumatizado por las experiencias de su infancia. A diferencia de su padre, Iván Ivanovich demostraba tendencias moderadas y con frecuencia intentaba interceder a favor de víctimas de las purgas zaristas. Esta compasión del heredero, que en circunstancias normales sería vista como virtud admirable, se convirtió en motivo de sospecha creciente en la mente deteriorada de Iván. El zar comenzó a interpretar cada acto de misericordia de su hijo como evidencia de debilidad o, peor aún, como señal de deslealtad potencial. En reuniones del consejo, Iván con frecuencia contradecía públicamente las opiniones moderadas del príncipe,
humillándolo ante boyardos y ministros. La situación se volvió aún más tensa debido a la cuestión de la sucesión. Iván se había casado múltiples veces tras la muerte de Anastasia, y sus esposas posteriores habían fallecido en circunstancias sospechosas que alimentaban aún más su paranoia sobre envenenamiento. En 1580 estaba en su séptimo matrimonio con María Nagaya, una unión que la Iglesia Ortodoxa consideraba canónica debido al número excesivo de matrimonios anteriores. Iván Ivanovich se había casado con Eudoxia Saburova en 1571, pero el matrimonio fue anulado por el propio zar bajo pretextos dudosos. Su segundo matrimonio, con Praskovia Solovaya, también terminó en anulación forzada. Finalmente, se casó con Elena Sheremetieva, hija de una familia boyarda respetada, un matrimonio que su padre inicialmente aprobó, pero que luego se convirtió en fuente de conflicto adicional. La tensión familiar alcanzó niveles críticos debido a la personalidad cada vez más inestable del zar. Iván desarrolló el hábito de poner constantemente a prueba la lealtad de sus hijos mediante situaciones elaboradas y psicológicamente tortuosas. Con frecuencia ordenaba al príncipe heredero que supervisara ejecuciones de personas que habían sido amables con él en la infancia, forzándolo a elegir entre obediencia filial y conciencia moral. Durante el otoño de 1581, las tensiones familiares se vieron exacerbadas por cuestiones militares. Rusia estaba involucrada en la guerra de Livonia desde hacía más de 2 décadas, un conflicto que había drenado recursos considerables del tesoro real y causado sufrimiento masivo entre la población. Iván Ivanovich, que había participado en varias campañas militares, comenzó a cuestionar abiertamente la sabiduría de continuar una guerra que parecía no tener fin y estaba destruyendo al país. Estas críticas militares fueron interpretadas por el zar como desafío directo a su autoridad y competencia como comandante supremo. En reuniones privadas, Iván acusaba a su hijo de cobardía y falta de visión estratégica, alegando que su oposición a la guerra era evidencia de influencia de enemigos extranjeros que buscaban debilitar a Rusia mediante propaganda pacifista. La paranoia del zar también se manifestaba a través de comportamientos cada vez más extraños respecto a la familia. Comenzó a espiar conversaciones privadas de sus hijos, instalando informantes entre sus sirvientes personales e interpretando cualquier comentario crítico como conspiración. Durante cenas familiares, Iván con frecuencia hacía acusaciones paranoicas contra miembros de la familia, creando una atmósfera de terror incluso en los momentos que deberían ser de intimidad. En noviembre de 1581, la situación llegó a su punto de ruptura final. Elena Sheremetieva, esposa de Iván Ivanovich, estaba embarazada, un embarazo que representaba esperanza de continuidad dinástica, pero también fuente adicional de tensión. El zar se había obsesionado con teorías de conspiración que involucraban la línea sucesoria, temiendo que enemigos pudieran usar futuros nietos como pretextos para golpes de Estado. Durante una discusión particularmente acalorada sobre política militar, Iván Ivanovich cometió el error fatal de contradecir públicamente a su padre ante miembros de la corte. El príncipe argumentó que la continuación de la guerra de Livonia estaba arruinando a Rusia económicamente y que los recursos militares debían redirigirse para defender las fronteras meridionales contra incursiones tártaras que amenazaban a las poblaciones campesinas. La respuesta de Iván fue explosiva y brutal. En un acceso de furia incontrolable, acusó a su hijo de traición, cobardía y conspiración con enemigos extranjeros. La discusión escaló rápidamente, con el zar gritando acusaciones cada vez más paranoicas, mientras el príncipe intentaba desesperadamente defenderse de las alegaciones infundadas.
El momento culminante de la tragedia ocurrió cuando Iván, en estado de furia psicótica, tomó su bastón ceremonial de hierro y atacó a su propio hijo. El primer golpe alcanzó a Iván Ivanovich en la cabeza, causando una herida grave que inmediatamente comenzó a sangrar profusamente. El príncipe cayó al suelo inconsciente mientras su padre continuaba golpeándolo repetidamente con el bastón. Cuando la furia finalmente pasó y Iván se dio cuenta de lo que había hecho, la transformación en su comportamiento fue inmediata y dramática. El hombre que momentos antes había sido una bestia enfurecida se convirtió de pronto en una figura patética y desesperada, arrodillándose junto al hijo herido e implorando perdón. Él mismo intentó detener el sangrado, susurrando palabras de arrepentimiento y prometiendo que todo estaría bien. Durante 3 días, Iván permaneció constantemente junto al lecho de su hijo, negándose a dormir o comer, rezando obsesivamente y prometiendo a Dios cualquier sacrificio a cambio de la recuperación del príncipe. Se trajeron médicos de toda Moscú, pero la herida en la cabeza había causado daños cerebrales graves que estaban más allá de la capacidad médica de la época. Iván Ivanovich falleció el 16 de noviembre de 1581, sin haber recuperado completamente la conciencia. Sus últimas palabras fueron relatadas como de perdón para su padre, una generosidad final que hizo que el remordimiento del zar fuera aún más devastador. Con la muerte de su heredero más capaz, Iván no solo destruyó su propia línea sucesoria, sino que también condenó a Rusia a un futuro incierto bajo el liderazgo de Fiódor, su hijo menor, quien era considerado mental y físicamente inadecuado para gobernar un imperio tan vasto y complejo. Tras el asesinato de su propio hijo y heredero, Iván entró en los años finales de su vida como un hombre completamente quebrado, atormentado por remordimiento y acosado por las sombras de sus incontables víctimas. Entre 1582 y 1584, el zar que había aterrorizado a Rusia durante décadas se convirtió él mismo en prisionero de sus propios demonios mentales, alternando entre episodios de penitencia religiosa obsesiva y explosiones finales de violencia paranoica. El remordimiento por el asesinato de Iván Ivanovich se manifestó a través de rituales de autocastigo que impactaban incluso a los cortesanos más acostumbrados a las excentricidades del zar. Iván pasaba horas diarias postrado ante íconos religiosos, flagelándose con látigos de cuero hasta que su espalda quedaba en carne viva. Ordenó que se celebraran miles de misas por el alma de su hijo, gastando enormes sumas del tesoro real en donaciones a monasterios en un intento desesperado de comprar perdón divino. Simultáneamente, su paranoia alcanzó niveles que rozaban la psicosis completa. Iván comenzó a ver el espíritu de su hijo muerto en cada sombra, interpretando cada movimiento en las cortinas como visitas sobrenaturales y cada ruido nocturno como mensajes del más allá. Sirvientes relataban que con frecuencia lo encontraban conversando con interlocutores invisibles, aparentemente intentando explicar sus acciones a fantasmas de sus víctimas. La apariencia física del zar se deterioró dramáticamente durante estos últimos años. Su cabello, que había comenzado a encanecer prematuramente debido al estrés, se volvió completamente blanco, mientras su barba creció salvajemente sin cuidados adecuados. Su cuerpo, antes robusto e imponente, se consumió debido a la combinación de ayunos religiosos obsesivos y estrés psicológico constante. Úlceras y tumores aparecieron por toda su piel, creando una apariencia física que reflejaba su deterioro mental. Durante este periodo, Iván desarrolló una obsesión mórbida con la muerte y el juicio final. Encargó la construcción de capillas funerarias elaboradas
y pasó incontables horas planeando su propia muerte y entierro. Simultáneamente, se volvió fascinado por la necromancia y el ocultismo, trayendo a la corte charlatanes que alegaban poder comunicarse con los muertos o predecir el futuro mediante rituales macabros. El sistema de la oprichnina, que había sido el instrumento principal de su terror, fue oficialmente abolido en 1572, pero sus efectos devastadores continuaron acechando a Rusia. La economía del país estaba en ruinas, con vastas áreas de tierra agrícola abandonadas debido al miedo constante de confiscación y ejecución. La población había disminuido significativamente no solo por las ejecuciones directas, sino también por el hambre y las enfermedades causadas por el colapso del orden social. Las relaciones internacionales de Rusia alcanzaron su punto más bajo durante estos últimos años. La guerra de Livonia, que había consumido recursos rusos por más de 20 años, terminó en 1582 con una derrota humillante. Rusia fue forzada a ceder todos los territorios bálticos que había conquistado bajo Iván, perdiendo acceso crucial a los mercados europeos y retornando esencialmente a las fronteras que existían al inicio del reinado. Iván intentó compensar estas pérdidas occidentales mediante expansión oriental, enviando expediciones para conquistar territorios siberianos. Aunque estas campañas tuvieron éxito parcial, estableciendo control ruso sobre vastas áreas de Siberia occidental, los recursos necesarios para mantener estas conquistas solo agravaron la crisis económica doméstica. Durante sus momentos de lucidez, Iván demostraba una aguda conciencia de su situación desesperada y de la ruina que había traído sobre su reino. En conversaciones privadas con confesores, admitía que sus acciones habían sido motivadas más por miedo y venganza que por necesidad política genuina. Estas admisiones de culpa alternaban con intentos desesperados de justificar sus atrocidades como necesarias para la preservación del Estado ruso. La cuestión de la sucesión se convirtió en fuente de ansiedad constante durante estos últimos años. Fiódor, su hijo sobreviviente, era claramente inadecuado para gobernar un imperio en crisis. El príncipe sufría de deficiencias mentales y físicas que lo hacían fácilmente manipulable por cortesanos ambiciosos. Iván sabía que su muerte resultaría inevitablemente en una crisis sucesoria que podría fragmentar completamente a Rusia. En un intento desesperado de garantizar estabilidad futura, Iván nombró un consejo de regencia compuesto por 5 boyardos para gobernar en nombre de Fiódor tras su muerte. Irónicamente, algunos de los hombres seleccionados para este consejo eran parientes de personas que él mismo había ejecutado durante sus años de terror, una elección que reflejaba tanto su deterioro mental como la escasez de administradores competentes que habían sobrevivido a las purgas. Los últimos meses de la vida de Iván estuvieron caracterizados por la alternancia entre períodos de catatonia depresiva y explosiones finales de violencia. Ordenó ejecuciones esporádicas de sirvientes por infracciones menores, como si intentara recapturar el sentido de poder absoluto que había definido sus años de terror. Simultáneamente, pasaba días enteros sin hablar, sentado inmóvil ante íconos religiosos como si esperara recibir revelación divina. En marzo de 1584, Iván desarrolló síntomas de una enfermedad final que los médicos de la época fueron incapaces de diagnosticar adecuadamente. Fiebre alta, delirio constante y crecimiento acelerado de los tumores que ya cubrían su cuerpo sugirieron posible envenenamiento, aunque también pudieron haber sido resultados de décadas de estrés psicológico extremo y deterioro físico general. Durante sus últimos días conscientes, Iván alternaba entre súplicas desesperadas por perdón divino y amenazas paranoicas contra enemigos imaginarios.
Ordenó que su testamento fuera reescrito múltiples veces, cambiando constantemente las provisiones para donaciones religiosas y castigos póstumos para sus enemigos. Estos cambios constantes reflejaban una mente que había perdido completamente la capacidad de pensar coherentemente sobre el futuro. El 18 de marzo de 1584, mientras jugaba ajedrez con uno de sus pocos cortesanos restantes, Iván colapsó repentinamente sobre el tablero. Según testigos, sus últimas palabras fueron un grito incoherente que pudo haber sido el nombre de su hijo muerto o una maldición final contra sus enemigos. El hombre que había gobernado mediante el terror absoluto murió solo y aterrorizado, rodeado solo por sirvientes que lo temían demasiado para mostrar cualquier emoción más allá de un alivio silencioso por su partida final. La muerte de Iván en 1584 marcó no solo el fin de una vida, sino el inicio de una era de caos que casi destruyó por completo al Estado ruso. El imperio que él había gobernado mediante el terror absoluto durante casi 4 décadas estaba profundamente fracturado, económicamente arruinado y políticamente inestable. Su muerte desencadenó inmediatamente una crisis sucesoria que evolucionaría hacia el periodo más traumático de la historia rusa, el tiempo de dificultades. Fiódor I, el hijo sobreviviente de Iván, fue formalmente coronado zar, pero su incapacidad mental y física para gobernar era obvia para todos los observadores contemporáneos. El nuevo zar era descrito por diplomáticos extranjeros como un hombre simple, devoto religioso, pero completamente incapaz de comprender las complejidades de la administración imperial. Durante sus 14 años de reinado nominal, el poder real fue ejercido por Boris Godunov, cuñado de Fiódor y uno de los miembros del Consejo de Regencia establecido por Iván. El sistema administrativo ruso estaba en colapso total. Décadas de purgas habían eliminado a la mayoría de los administradores experimentados, sustituyéndolos por lacayos leales pero incompetentes. Los registros gubernamentales estaban en desorden, las finanzas del Estado eran caóticas y el aparato militar estaba desorganizado y desmoralizado. La infraestructura básica del gobierno había sido tan completamente destruida que incluso reformadores bien intencionados encontraban enormes dificultades para implementar cambios necesarios. La economía rusa estaba devastada tras décadas de guerra constante, confiscos arbitrarios y terror sistemático. Vastas áreas de tierra agrícola permanecían abandonadas porque los campesinos habían huido o sido asesinados durante las purgas. Las rutas comerciales que habían hecho próspera a Rusia estaban interrumpidas y la confianza necesaria para la actividad económica normal había sido completamente destruida. El tesoro real, que Iván había llenado mediante confiscos brutales, estaba vacío debido a los gastos militares excesivos y donaciones religiosas obsesivas. La población rusa había sido traumatizada de manera que afectaría a generaciones futuras. Familias enteras habían desaparecido durante las purgas, comunidades tradicionales habían sido fragmentadas y la confianza social fundamental necesaria para una sociedad funcional había sido corroída. Muchos rusos desarrollaron una mentalidad de supervivencia que priorizaba la sumisión pasiva a la autoridad y la evitación de cualquier acción que pudiera atraer atención oficial. La clase noble rusa, base tradicional del poder administrativo y militar, había sido diezmada. Familias que habían servido a los príncipes de Moscú durante siglos fueron extinguidas, sus propiedades confiscadas y sus miembros ejecutados o exiliados. Los boyardos sobrevivientes eran en su mayoría hombres que habían colaborado activamente con el terror de Iván, creando una élite gobernante corrupta y moralmente comprometida. Cuando Fiódor murió sin herederos en 1598, la dinastía que había gobernado a Rusia por más de 700 años llegó a su fin.
Boris Godunov logró convertirse en zar mediante maniobras políticas hábiles, pero su legitimidad fue constantemente cuestionada. La ausencia de sucesión dinástica clara creó un vacío de poder que múltiples pretendientes intentaron llenar, resultando en una guerra civil prolongada. El tiempo de dificultades, que duró de 1603 hasta 1613, vio a Rusia fragmentada entre múltiples pretendientes al trono, algunos de los cuales eran impostores apoyados por potencias extranjeras. Polonia, Lituania y Suecia intervinieron militarmente, ocupando territorios rusos significativos y llegando cerca de eliminar completamente la independencia rusa. Moscú fue ocupada por fuerzas extranjeras múltiples veces y el propio Kremlin fue saqueado. Durante este periodo caótico, bandas de cosacos, campesinos rebeldes y soldados desertores vagaban por el país, saqueando y destruyendo lo que quedaba de la infraestructura económica. Hambrunas masivas mataron a cientos de miles de personas, mientras epidemias se extendían libremente a través de poblaciones debilitadas y desplazadas. Estimaciones sugieren que la población rusa disminuyó en al menos un tercio durante el tiempo de dificultades. La crisis solo terminó en 1613 con la elección de Mijaíl Románov como zar por un consejo nacional que incluía representantes de todas las clases sociales. La dinastía Románov gobernaría a Rusia durante los próximos 300 años, pero su ascenso al poder fue posible solo porque representaban una ruptura completa con el legado tóxico de Iván. Los primeros Románov dedicaron décadas a la reconstrucción lenta y cuidadosa de las instituciones que Iván había destruido. La memoria histórica de Iván evolucionó significativamente a lo largo de los siglos. Algunos historiadores rusos posteriores intentaron rehabilitar su reputación, argumentando que sus reformas iniciales y expansiones territoriales contribuyeron a la grandeza futura de Rusia. Sin embargo, la evidencia histórica demuestra concluyentemente que los costos de su reinado superaron ampliamente cualquier beneficio a largo plazo. El análisis moderno de Iván revela un estudio de caso clásico sobre cómo el trauma psicológico personal puede transformarse en catástrofe política nacional. Su infancia traumática, combinada con poder absoluto y ausencia de controles institucionales, creó un tirano cuya paranoia y crueldad casi destruyeron el país que él alegaba proteger. Su reinado demostró que incluso el gobernante más inteligente e inicialmente bien intencionado puede convertirse en una fuerza destructiva cuando el poder absoluto se combina con inestabilidad mental. El legado final de Iván es una lección sobre los peligros del autoritarismo extremo y la importancia de límites institucionales al poder ejecutivo. Su historia sirve como advertencia de que la concentración excesiva de poder en una sola persona, especialmente cuando esa persona sufre de problemas psicológicos no tratados, puede resultar en la destrucción de sociedades enteras. Rusia tardó siglos en recuperarse completamente de los daños causados durante su reinado de terror, y las cicatrices de su brutalidad permanecieron visibles en la cultura política rusa mucho tiempo después de su muerte, influyendo en patrones de gobernanza autoritaria que persistirían en la historia rusa posterior. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale me gusta y deja tu comentario. Este es el canal Imperadores. Hasta la próxima.